Pues buenos días a todos. Os pediría por favor que silenciarais los micrófonos para que no hayan interrupciones y que también pues, los que no vayáis a participar como ponentes pues que apaguéis las cámaras y que mejor para focalizar la atención en las personas que van a exponer los temas tan interesantes. Daros la bienvenida a este webinar que se llama pues, Los riesgos laborales en el transporte de mercancías y en el e-commerce, cómo mejorar la seguridad vial, que hemos organizado FESVIAL junto con la Dirección General de Trabajo de la Junta de Castilla y León. Este webinar se centra en un tema que está muy de actualidad, justamente lo estábamos comentando antes de comenzar esta jornada, y es sobre todo que está teniendo mucho auge, sobre todo a raíz de la pandemia, que es el e-commerce y el transporte de mercancías en la última milla. Lo que hace que, bueno, pues con este auge, ¿no?, que está teniendo, pues las empresas que están implicadas en ello pues consideren, ¿no?, la necesidad de adoptar nuevas formas de gestionar este transporte para que sea eficaz, pero sobre todo seguro, que es el foco de atención donde vamos a poner durante esta webinar. La estructura de la jornada se va a dividir primero pues, en una inauguración realizada por FESVIAL y la Dirección General de Trabajo de la Junta de Castilla y León. Luego daremos paso a las exposiciones por parte de los diferentes ponentes y por último pues, se abrirá un turno de preguntas en el que todos los participantes podéis formular la pregunta que queráis. Para ello tenéis que utilizar la herramienta del chat que está abajo en la barra de herramientas, poniendo la palabra pregunta y la pregunta que deseéis hacer. Incluso si es dirigida a algún ponente específico, pues lo indicáis. No hace falta que os esperéis al final del turno de preguntas para formularlas, o sea que si se os van ocurriendo conforme los ponentes vayan presentando sus temas y se os ocurre la idea o la pregunta, podéis realizarla. Y luego ya simplemente pues lo que he dicho al principio, que ruego por favor que sobre todo silenciéis los micrófonos. Yo no obstante, si alguien pues no lo hace, pues le silenciaré, ¿vale? Y yo iré dando paso a los distintos ponentes. Y también informaros de que esta webinar pues se está grabando y que luego estará disponible en la web de FESVIAL dentro de unos días. Y ya, pues después de esta pequeña introducción y sobre todo pues comentaros el funcionamiento de este webinar, pues vamos a dar paso ya a la inauguración por parte de Javier Llamazares, que es presidente y director general de FESVIAL. Javier, cuando quieras. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a la Junta de Castilla y León, a su director general del trabajo. La verdad que nos pusimos enseguida de acuerdo para realizar esta jornada porque la vimos entre las dos partes muy necesaria. Los desplazamientos relacionados con el trabajo son algo fundamental e indispensable para las personas, la industria y la economía del mundo actual. Sin embargo, ello da lugar a altas tasas de siniestralidad vial de los trabajadores, hecho que se ha convertido en una preocupación manifiesta para la salud ocupacional y, tratándose de un asunto que involucra la seguridad vial general, también para la salud pública. Las cifras están ahí y en España, por desgracia, llevamos unos años que están aumentando, debido en parte al e-commerce a la última milla. En España superan el 30% de los accidentes laborales mortales, según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ello sin mencionar todas las lesiones y otros tipos de secuelas que conllevan este tipo de accidentes. Por otra parte, es importante resaltar en este contexto que en Europa los accidentes laborales viales llegan a ser más del 40% de los accidentes de tráfico, según el Consejo Europeo para la Seguridad en el Transporte, la ETSC. Sin más, doy paso al director general de Trabajo y reitero el agradecimiento por poder hacer esta webinar tan interesante, el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. Muchas gracias a todos. José Antonio, cuando quieras. A todas y a todos los que asistís a la jornada, los ponentes, y sobre todo agradecer la iniciativa y que se pensara con de Castilla y León, por la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos para realizarla. La verdad es que la propuesta la recibimos encantados y nos pusimos enseguida a trabajar y creo que el programa
ha quedado francamente bien y estoy seguro que el desarrollo de la jornada lo va a ratificar. Todos somos conscientes, creo que no hay que dedicarle mucho tiempo, somos conscientes de cómo ha crecido el e-commerce, cómo ha crecido el reparto de mercancías en estos últimos tiempos y cómo se ha acelerado durante la pandemia. Eso es una cuestión de que vivimos todos y evidentemente esto tiene un impacto claro en el tema de la prevención de riesgos laborales. Es evidente, pero también creo que no debemos de demonizar a ninguno de los sectores que están implicados en esta actividad. Es verdad que tienen problemas concretos y tratamos desde la administración de abordarlos, pero el análisis es muy complejo, el análisis es muy complicado. Cuando estamos hablando de transporte tenemos problemas para saber si efectivamente esos accidentes tienen que ver directamente con el e-commerce, porque tenemos problemas en los CNAES, porque tenemos problemas en los partes de accidentes donde no está muy claro qué tipo de transporte es y por lo tanto hay que buscar soluciones, pero previamente hay que hacer un análisis riguroso y yo creo que prudente. Y en eso debemos de ser todos conscientes. No es el momento de dar cifras, no es el momento de decir exactamente qué es lo que está ocurriendo con los números, porque son conocidos por todos, los tenemos a nuestra disposición todos y seguro que a lo largo de la jornada saldrá. Yo solamente decir que en Castilla y León el 7,25% de los accidentes tiene que ver con el e-commerce, con el reparto de mercancías producto del comercio electrónico, y que los accidentes de trabajo que tienen que ver con la seguridad vial en un aspecto muchísimo más amplio, desde que está funcionando Delta, en Castilla y León supone el 34,68. Estamos un poquito por debajo, pero manteniendo los números que tenemos en el resto de las comunidades autónomas. Pero no solamente estamos hablando del reparto por carretera, el reparto urbano con furgoneta, que es el tipo de vehículo principal del que hablamos, sino que también tenemos que ser conscientes de los denominados riders del reparto, el motorreparto en bicicleta, los vehículos de movilidad personal, patines. Todo esto también está siendo impactado por este aumento del e-commerce y del reparto, ¿no? Nosotros en Castilla y León hemos abordado esto. Nosotros trabajamos en las cuestiones de prevención dentro del diálogo social de una manera muy fuerte, muy potente y desde hace mucho tiempo. Este mismo mes hemos acordado con Comisiones Obreras, UGT y la COE de Castilla y León el 6º acuerdo de prevención de riesgos laborales de Castilla y León, que tiene una vigencia de 4 años. Y ahí, en ese acuerdo, hemos establecido ya iniciativas que tienen que ver con estos aspectos. Nosotros lo hemos denominado gestión de los riesgos empresariales derivados de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de organización del trabajo. Aquí, en esta línea de actuaciones, donde vamos a enmarcar toda la política que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales relacionados con el e-commerce y siempre procurando trabajar con comisiones, UGT, CECALE, que son la parte fundamental del diálogo social, pero también con el resto de los agentes que participan en la prevención. Y de la misma manera que pactamos estos programas de actuación a largo plazo, también lo hacemos todos los años con los programas de la inspección. La Inspección de Trabajo, la Junta de Castilla y León, comisiones, UGT y CECALE, de la COE de Castilla y León. También pactamos cuáles van a ser las actuaciones en la parte autonómica de la Inspección de Trabajo. Y en temas de prevención, concretamente, nosotros para este año hemos pactado en prevención 2 aspectos que tienen que ver con el tema que nos reúne aquí, que son los riesgos psicosociales en el transporte por carretera y los riesgos en seguridad vial en transporte terrestre y servicios de comidas y bebidas. No solamente los tenemos en el tema de prevención, sino que también en el tema de relaciones laborales, en los aspectos de relaciones laborales, tenemos acuerdos para el control y el transporte y la distribución de paquetería de las áreas de trabajo. Creemos que también es muy importante este aspecto. Las discriminaciones de género en comida rápida, las discriminaciones salariales en el transporte en general y el control de la economía irregular y extranjería en el comercio electrónico y plataformas de reparto. Esta es un poco la visión que nosotros tenemos desde Castilla y León y los acuerdos que vamos a materializar para prevenir y
que el impacto de todo este crecimiento del e-commerce sea el menor posible. Desde la administración pensamos que el objetivo no es buscar culpables, sino que es hacer análisis certeros, análisis claros, análisis participativos y tomar decisiones y después ser capaces de aplicarlos para que el impacto sea lo menor posible. Por lo tanto, desde aquí sí que puedo decir que la Dirección General de Trabajo, la Junta de Castilla y León por extensión, está abierta a trabajar absolutamente con todo el mundo que quiera abordar cuestiones de prevención en esto o en cualquier otro aspecto. Por lo tanto, nos ofrecemos a trabajar, a analizar y a poner en marcha acciones como por ejemplo esto. Perdona, José Antonio, ¿puedes por favor activar el audio que te hemos perdido? Sí, ahora, Disculpa, sí, he sido yo sin querer, disculpa. nada, simplemente deciros que desde la Administración nuestro objetivo no es buscar culpables, sino hacer análisis que sean certeros, que tengamos claro qué es lo que está ocurriendo y buscar la colaboración para actuar y poner las medidas necesarias para que el impacto mejore. Y por lo tanto, ofrecer la colaboración y la participación a todos los agentes implicados en estas cuestiones por parte de la Junta de Castilla y León y de la Dirección General de Trabajo. Y bueno, estoy seguro que pasaremos una agradable mañana y aprenderemos todos y de aquí saldrán ideas para seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Seguro que este webinar, por los ponentes y por todos los temas que vamos a tratar, va a ser de verdad muy, muy interesante porque se va a dar una visión diferente. Entonces, ya una vez realizada la inauguración, vamos a dar paso ya a las exposiciones de los distintos ponentes. El primero que va a participar es Sergio Useche, doctor Sergio Useche, que es doctor en Psicología de la Universidad de Valencia. Sergio, cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias. Dame un segundo, mientras tanto voy a empezar a cargar la presentación, que yo creo que ya me podrán ver. Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Voy a dejarla desde el Adobe, que me resulta un poco más fácil que desde el PowerPoint. En todo caso, si en algún momento no ven bien la diapositiva, pues me lo dicen y sencillamente la voy a arreglar. Vale. Muy bien. Antes que nada, Cristina, Javier y a todos los asistentes, gracias por estar aquí. Creo que este es un espacio, como lo decía uno de ustedes, no solo de reflexión, sino también de aprendizaje, de obtener algunos insights o algún conocimiento que quizás sea bastante sencillo, pero incluso desconocido para el gran público, que nos permita llegar a tomar medidas efectivas para mejorar el tema de la seguridad vial en el contexto laboral. Ahora, introduciendo un poco lo que va a ser mi presentación, tengo dos objetivos. Primero, dar un pequeño contexto, panorama de lo que está pasando con el e-commerce y cómo está aterrizando progresivamente el tema de la seguridad vial. Y segundo, por supuesto, mostrar algunos resultados preliminares de investigación sobre estudios que estamos dejando entrever se han hecho en los últimos 2 años. Se han hecho en donde no se han hecho en muchos lugares. Me encantaría tener evidencias, por ejemplo, a nivel nacional de España, en el cual pudiéramos decir, mire, según comunidades autónomas pasa esto en Castilla y León y pasa esto en Extremadura, etcétera, etcétera. No podemos hacerlo a ese nivel de especificidad, precisamente porque las experiencias de investigación con esta población son realmente difíciles, son costosas y muchas veces tienen cierta renuencia de parte de las empresas, que sabemos todos que, por supuesto, cuando hacemos un estudio científico estamos sometidos a los resultados, a que los resultados se elaboren y se procesen de manera transparente, y muchas veces esto puede no favorecer a las empresas. No obstante, y hay que decirlo, hay algunas empresas que sí ven en esto un potencial de mejora y de alguna manera dicen, bueno, pues es que si yo no sé realmente qué es lo que está haciendo, pues básicamente pues no voy a poder mejorarlo. Entonces, esta es la perspectiva que han adquirido las empresas que nos han permitido llevar a cabo esos estudios. Hemos tenido pequeños acercamientos a algunas empresas en el contexto europeo y precisamente de eso les quiero hablar el día de hoy. Antes que nada, comencemos un poco con el contexto. ¿Cuál es el contexto de esta presentación? Básicamente, hablemos del estado de las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas normalmente tienen un estado que se aterriza de alguna manera en el contexto, y de esto es lo que quiero hablar inicialmente. Primero, todos sabemos, y creo que es bastante redundante comentarlo, pero hay que decirlo, estamos en un mundo que se está digitalizando. Se está digitalizando, ¿por qué?
porque entre otras cosas tenemos una pandemia de por medio y cada vez es más importante acudir a las nuevas tecnologías para facilitarnos la vida, pero a veces nos las complica. Entonces, nos guste o no, la digitalización ha empezado a mover el mercado ofreciendo una premisa que es muy sencilla. Algo fácil, algo barato y algo rápido. ¿Por qué? Porque la digitalización nos permite básicamente aumentar la inmediatez potencial de recibir un producto. Un ejemplo, antes mandábamos una carta, íbamos a la oficina de correos, esperábamos 3 a 4 días y si el correo no se perdía, iba a llegar a nuestro remitente. Esto hoy en día con 2 clics pasa en 3 o 4 segundos más que en 3 o 4 días. ¿Es más barato? Por supuesto. ¿Es un ahorro sustancial de recursos y es más fácil? Bueno, al principio no, pero evidentemente la adaptación de las personas a las nuevas tecnologías es algo necesario e imprescindible hoy en día. Entonces, eso que sea necesario e imprescindible ha llevado a que sea más común. Es decir, ¿a qué punto de común? Pues básicamente al punto en que aproximadamente el 70% de la población española ya ha utilizado al menos una vez en su vida las plataformas de e-commerce, desde las más sencillas hasta las más complicadas, desde las más comunes hasta las más específicas. Estamos hablando de que la que más se usa, por ejemplo, entre otras cosas, a nivel global es Amazon. Y todos sabemos ya por qué es una empresa que tiene tanto éxito por la agrupación del mercado en función de la tecnología y la digitalización, lo cual le permite abaratar costos. ¿Qué pasa también? Que se simplifica más, pero sobre todo, y de esto vamos a hablar el día de hoy también, es más seguro. ¿Por qué? Porque estamos en el tema de pandemia y ahora nos ofrecen esta premisa o este moto del Zero Contact. ¿Qué es el Zero Contact? Pues básicamente usted pide algo sin tener que ir a una tienda, aglomerarse con 100 personas más, sin tener que hacer cola y además de eso llega a la puerta de su casa y a veces usted ni siquiera tiene que ver al repartidor. Perfecto. ¿Esto qué ha generado? Pues ha generado una tendencia bastante favorable para el usuario. De hecho, se dice que el año pasado hubo un incremento medio del gasto anual entre el 6 y el 7% en usuarios que de hecho ya utilizaban este tipo de plataformas. Es decir, no solo involucra nuevos usuarios, sino que cada vez envuelve o involucra más a los usuarios anteriores. Y entre otras cosas, también sabemos que más de la mitad en 2020 de los usuarios incrementaron su frecuencia de uso de la mano de todos los factores anteriores. Pregunta, ¿cuáles fueron básicamente los sectores que más crecieron? Pues entonces entendemos, sector número 1, entretenimiento. Entretenimiento y cultura en el comercio electrónico se ha hecho fortísimo. Ahora, hay otros que son muy importantes y sobre todo a tendencia de compra asociamos la tecnología y comunicación. Básicamente nos encontramos, por ejemplo, con fabricantes como Sony que de alguna manera con sus productos premium ya no los ponen en tiendas, sino que dicen básicamente vamos a fortalecer el Zero Contact y vamos a hacer que se vendan a través de Internet exclusivamente. Tal es el caso de plataformas como la PlayStation 5, que es uno de los emblemas comerciales de Sony y que solo se ha llegado a vender a través de plataformas electrónicas o e-commerce. Y básicamente otro, y es el que realmente resulta más común y el que vemos día a día en las calles y sobre el que vamos a hablar un poco más el día de hoy, que es el tema de la alimentación. El negocio de la alimentación basado en que efectivamente necesitamos que la alimentación de alguna manera tome un tinte físico, si se quiere decir de esta manera, y entonces llegue a nosotros. Pero tendremos entonces que hablar del proceso para que la alimentación básicamente llegue a nuestras casas. Entonces, decíamos, para finales del 2020, porque no tenemos datos más recientes. Acuérdense que en estos ámbitos de investigación científica, datos de hace 4 o 5 meses pueden ser datos cuasi obsoletos y yo tengo que reconocer que los datos tienen más o menos 5 o 6 meses de antigüedad porque se toman anualmente. ¿Qué tenemos? Pues básicamente se dispara la adquisición de productos de alimentación, de hogar y de tecnología. Y encontramos que la mitad de los usuarios de plataformas de e-commerce también utiliza plataformas de alimentación. Otros, sobre todo durante la pandemia, lo hicieron con accesorios de bricolaje, reparación del hogar, etcétera, etcétera, muebles e insumos. Y otros, básicamente, 1 de cada 4 habla básicamente de tecnología. ¿Qué está pasando en este caso? Vale, pues el modelo de negocio cambia. Hay un cambio sustancial en la economía influye en que los modelos de negocio también cambien y estos modelos de negocio implican que debamos adaptarnos tanto al entorno global de cómo planificar el e-commerce como una plataforma macro, como también las dinámicas específicas. Estamos hablando precisamente de que las dinámicas específicas van a qué pasa, por ejemplo, en la última milla.
Aquí la cuestión es lo siguiente, vale, todo el mundo esperaba que hubiera un gran crecimiento del e-commerce, pero nadie se esperaba que viniera la pandemia y que el e-commerce incrementara incluso por encima de cualquier expectativa o cualquier previsión lo que fuera ese modelo de uso de manera masiva y desmesurada. Entonces, ¿qué pasa con las empresas? Pues la empresa pasa a tener que acelerar su aprendizaje organizacional. Recuerden, entendemos aprendizaje organizacional como ese proceso a través del cual las organizaciones modulan o adaptan sus dinámicas precisamente a las necesidades del mercado y a todos los protocolos que deben seguir para hacerlo de la manera más eficiente. ¿Qué pasa entonces? Pues nada, hay de alguna manera una mayor empleabilidad en este tipo de empresas. No estoy hablando si la empleabilidad es más o menos digna, en todo caso lo que estoy hablando es a grandes rasgos, hay un fortalecimiento de la empleabilidad, la diversificación de las actividades, es decir, el e-commerce cada vez cubre más actividades, cada vez cubre más sectores económicos y más potencialidades y entonces empieza a haber una mayor conexión y mayor familiaridad con el cliente. Es decir, se integra más a las necesidades y entonces se acerca más a la gente y la gente lo empieza a utilizar más. Por supuesto, obviamente también empieza a ver por parte de todos nosotros, desde que comentamos que esta mañana vimos que uno se pasó un semáforo en rojo o acá veía algunos de los participantes que hablaban, por ejemplo, del caso de los patinetes. Pues efectivamente todos nosotros, dada la interacción favorable o desfavorable que hemos tenido con el e-commerce y con los riders, pues en este caso empezamos a generar un nivel de conciencia social mayor o menor, pues precisamente relacionado con esta industria y con los riesgos que llegan. Entonces, hablamos del beneficio, pero también hablemos de la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? ¿Qué pasa con el rider? En este caso decimos, vamos a enfocarnos sobre todo a los riders, estamos hablando de los no motorizados, los que bien conducen vehículos eléctricos, que son de movilidad personal, que todos conocemos como los e-scooters o los patinetes, o también el caso de los ciclistas, los que llevan precisamente esta caja grandísima espaldas y efectivamente tienen, uno, más carga laboral, es decir, cada vez su salario depende más del número de envíos que hagan y cada vez más gente solicita envíos. Esto quiere decir de alguna manera, pues que hay mayor demanda del trabajo. Segundo, tienen menor capacidad operativa orientada a la formación, educación, el aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay que trabajar más y porque de alguna manera no todas las empresas comparten la filosofía de la contratación de una manera digna y estructurada y además de eso no destinan actividades de formación tanto inicial como continua a este tipo de personal que son los writers. Otra cosa importante, bueno, pues ante las circunstancias anteriores, si tengo más carga laboral y estoy menos formado para afrontarla, pues es muy posible que yo encuentre la presencia de factores psicosociales laborales. Estamos hablando de estrés, estamos hablando de fatiga, de actitudes organizacionales negativas y entre otras cosas de comportamientos de riesgo. Y entonces nos encontramos con que también cada vez hay más personas que trabajan en esto, pero cada vez nos damos cuenta de que el desarrollo estructural realmente no ha crecido uniformemente con las demandas que esto implica. Es decir, tenemos comparando con hace unos 4 o 5 años, un 800% de riders, pero en este caso los carriles bici o para patinetes o la infraestructura para motocicletas no ha crecido estructuralmente de la misma manera. Por eso es muy común que nosotros nos encontremos que cuando vayamos a un restaurante de comida rápida, en la mitad de la cola, pues nos encontremos motos, patinetes, bicicletas aparcados, precisamente porque el desarrollo infraestructural no estaba preparado para eso y por supuesto tampoco se han llevado a cabo mayores acciones al respecto. Entonces, decíamos, tenemos este esquema, que es un esquema explicativo básicamente de factores de riesgo. Presión de tiempo, jornadas largas, que generan fatiga, que esto genera también, de alguna manera, un deterioro en la calidad de la interacción con el usuario final. Tenemos estrés, problemas infraestructurales, alta dependencia de los teléfonos móviles, que realmente, aunque hablemos de navegadores, TICs y demás, lo que acaban utilizando en el 80% de los casos es el teléfono móvil, que sabemos todos que está debidamente contraindicado en el transporte, pero en todo caso hace una parte necesaria del desarrollo de la tarea. Y entonces tenemos el comportamiento de riesgo, que todos los comportamientos de riesgo tienen que ver con el teléfono móvil, que es un comportamiento en sí mismo, definitivamente. Y entonces nos vamos a encontrar algunos resultados emergentes. Para no extenderme demasiado, lo que voy a limitar mi presentación es a presentar los resultados de investigación de 3 áreas distintas sobre el comportamiento vial de los riders. Primero, hago la pequeña metáfora del semáforo para hablar de 3 temas distintos
uno más desconocido que los demás. ¿El más desconocido cuál es? Es el tema de los reportes comportamentales. ¿Por qué? Porque si decimos que queremos fortalecer el comportamiento seguro, es decir, un comportamiento organizacional en la vía que fortalezca la seguridad, pues en este caso tenemos que tener conciencia de cuáles son los comportamientos de riesgo y cuáles son los comportamientos que realmente podrían generar una dinámica de protección o de reducción de la accidentalidad, es decir, de fortalecimiento de la seguridad vial. ¿Qué tenemos al respecto? Pues muy sencillo. A principios de este año publicamos un paper que ha tenido bastante resonancia en la comunidad científica que se llama No es tan seguro como yo creía. Y estudiamos las diferencias en el comportamiento de los riders. Una gran parte de la muestra fueron riders de empresas de última milla, visto no solo desde ellos, sino también desde personas que no son riders, es decir, desde los usuarios. ¿Y qué nos encontramos? Básicamente, dos cuestiones fundamentales. Número uno, que los riders realmente perciben su comportamiento como un comportamiento que no se diferencia sustancialmente de los otros ciclistas o de los otros usuarios de patinete, de acuerdo con la modalidad en que ellos trabajen. Es decir, realmente no problematizan sobre que el hecho de ser riders implique que tengan que tener un comportamiento más o menos riesgoso. Es decir, se perciben más o menos como los demás. Pero cuando vamos al usuario, el usuario dice, no, mire, ojo, porque hay dos tipos de ciclistas y dos tipos de usuarios de patinetes. El tipo de ciclista de usuario de patinete normal o convencional, que ya en sí es problemático porque los resultados tampoco son muy favorables, y el rider, que tiene 3 o 4 veces más, muchas veces, probabilidades de verse involucrado en un conflicto vial con otros usuarios, porque es que realmente la razón de uso, la presión de tiempo, el estrés y la falta de preparación son factores sustanciales. Segundo estudio, este fue un estudio que nos pagaron en Alemania, que en este momento estamos publicando, y es un estudio relacionado con los comportamientos de seguridad y la adherencia a la ley, específicamente en los e-scooter riders. En este caso tuvimos más o menos un 30% de la muestra de personas que utilizaban el e-scooter precisamente para hacer reparto de productos, bienes y mercancías, específicamente de tiendas de comida rápida. ¿Qué nos encontramos? Efectivamente que junto con el primer estudio coincidimos en ver que no reconocen su propio comportamiento de riesgo. Traducción al castellano, pues en este caso, ¿cómo vamos a generar un cambio sobre un comportamiento de riesgo que no es percibido como un comportamiento de riesgo, entre otras cosas, porque se ha normalizado y una excesiva tolerancia social con esto? Con esto y con muchas cosas que negativamente impactan la tarea de su trabajo, que es, por ejemplo, permitir que se lleven a cabo ciertas dinámicas de contratación irregular, que se lleven a cabo ciertas dinámicas de puesta en marcha del trabajo sin la preparación necesaria, y que además hayan diferentes falencias en el tema de formación vial, si es que son usuarios viales con altísima recurrencia. Y otro estudio que se había publicado hace aproximadamente 2 años también en Alemania, relacionado, en este no participé yo, pero sí un colega muy cercano, en el cual básicamente se documentaba que existe una preocupante crecimiento de factores relacionados con el estrés y las reacciones violentas con otros usuarios ante conflictos viales, de lo que viene siendo precisamente los mensajeros que utilizan la bicicleta para trabajar. ¿Todo eso qué nos lleva? Básicamente nos lleva a que hay 2 factores que son fundamentales de ataque. Primero, la educación y la formación vial. Educación vial entendida precisamente como toda la educación relacionada con la seguridad vial que recibimos a lo largo de la vida, es decir, no es específica para un usuario vial ni para una tarea. Pero más importante, porque es que lo primero es una tarea que ha tenido una despreocupación histórica por parte de los gobiernos casi que a nivel mundial, estamos hablando de la formación vial, que esta sí que le corresponde a la escuela de conducción, o en este caso, como estamos hablando de conductores laborales o de riders, en otras palabras, estaríamos hablando de la necesidad de que las empresas empiecen a hacer formación vial, que vaya más allá, por ejemplo, de ver un video, leer un tutorial en donde diga más o menos qué hacer y qué no hacer, sino que realmente pase precisamente por una formación continua, una formación de calidad, y que además sea evaluada como requisito para el trabajo de los riders. Otra cosa importante, los factores invisibles. Decíamos, normalmente si a nosotros nos preguntan si estamos bajo una situación de estrés o fatiga,
cuando estamos acostumbrados a tener estrés o fatiga, realmente decimos que no. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente que nuestra línea de base o nuestro umbral de tolerancia se suelen alterar sustancialmente. Es decir, el estrés y la fatiga acaban siendo invisibles para la mayoría de los empleados que la sufren a lo largo del tiempo, después de que son condiciones recurrentes, y por eso es que ocurren cosas, por ejemplo, como los accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares relacionados con el estrés, porque si la persona supiera reconocerlos antes de que ocurran, pues eventualmente se podrían llevar a cabo estrategias de prevención. Pero precisamente uno de los problemas del estrés y la fatiga es la falta de autorreconocimiento o de metacognición de los factores de riesgo. Pues, entre otras cosas decimos, acá no estamos hablando del extremo del ACV o el extremo del ACV. Básicamente estamos hablando de que el estrés y la fatiga, entre sus muchos otros efectos, perjudican la atención, el ánimo vigilante y la efectividad de tareas tan críticas como la conducción. Ahora, si tenemos conductores profesionales que están cansados, tenemos más accidentes de tráfico. Si tenemos riders, pues precisamente tenemos más incidentes y accidentes de tráfico. ¿Cuál es el problema? Pues entre otras cosas, está ligado a la informalidad, el subregistro y la precariedad laboral, que de alguna manera entorpecen precisamente que se registren, que se ataquen y que se atiendan en el caso en que sea necesario. ¿Por qué? Porque el sistema de salud en general puede atender, por ejemplo, un problema laboral, un accidente laboral relacionado con un rider, y normalmente lo que se acaba diciendo en muchos casos por la subcontratación o el trabajo en negro, pues entre otras cosas, se acaba registrando como un accidente común y corriente sin antecedentes laborales. Ahora, y una cosa más importante todavía es que tenemos que hablar del enfoque. Es decir, ¿qué es el enforcement? Pues básicamente buscar estrategias que nos permitan mejorar la adherencia a la norma. ¿Por qué? Porque la adherencia a la norma precisamente es lo que parte, o de allí parte precisamente la seguridad vial. Las normas de seguridad vial tienen una razón de ser, pero muchas veces la normalización del comportamiento, si se quiere decir en un extremo desviado, si se quiere decir de una manera un poco más sencilla, el comportamiento riesgoso, pues básicamente podría tener implicaciones en la seguridad vial. Entonces, diríamos, hay que hacer enforcement en 3 niveles. En el nivel normativo, digamos, evidentemente, las multas de tráfico son una medida impopular, pero son necesarias y se ha mostrado cómo favorecen, por ejemplo, el uso de elementos de seguridad pasiva como el casco y los reflectores en algunos países en que se ha hecho. En el caso de los coches, el cinturón de seguridad, la conducción bajo efectos del alcohol, etcétera, etcétera. Realmente funciona aunque sea una medida impopular. Segundo, por parte de la sociedad. La sociedad tiene que empezar a castigar y a penalizar al menos con pequeños reproches o, por ejemplo, generando campañas de comunicación en las cuales empiece a visibilizar el riesgo real de estos comportamientos, en los cuales los riders realmente no se pueden decir culpables, sino básicamente parte de una dinámica para la que nadie estaba preparada, pero que en todo caso necesita soluciones. Y finalmente, desde las empresas, porque encontramos que hay una falta de identidad corporativa en muchas de ellas, no en todas, y es importantísimo desarrollar intervenciones sistemáticas, es decir, las charlas son buenas, efectivamente las charlas son buenísimas, pero normalmente lo que genera cambios es el monitoreo y las acciones sistemáticas que permitan una evaluación. Y precisamente es la invitación a todos aquellos que se encuentren desde las empresas dentro de nuestro público o se encuentren precisamente con algún interés en aprender de este tema, de lo que pasa con los riders. Hay una cuestión que es corporativa, que además de involucrar un altísimo lucro económico para las empresas, tiene unos deberes que se están desatendiendo sistemáticamente. Bueno, por cuestiones de tiempo me voy a cortar aquí. Les quiero agradecer inmensamente su atención y la invitación precisamente a participar de este webinar tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. La verdad es que ha sido muy interesante la visión. Vamos a ir viendo distintos puntos de vista de cómo gestionar, ¿no?, este tipo de transporte y el e-commerce. Y ahora va a participar Montse Zamarra, que es directora general de Michelin Connected Fleet en España y Portugal. Montse. Hola, buenos días. Buenos días, cuando quieras. ¿Qué tal? Pues un momentito que voy a presentar. A ver, un segundito. A ver si podéis ver. ¿Lo vais viendo ya? Aún no. ¿No? Un momentito. Ahora yo creo que sí. Espera.
Perdonad, porque no tengo una conexión. Ahora Sí, sí, gracias. Perdonad. ahora sí, Monse. Si maximizas Sí, la pantalla, un lo momentito. veremos mejor. Fenomenal. Voy a moveros a vosotros. Así. Ahora perfecto. Muy bien. Bueno, pues igualmente muy buenos días a todos y muchísimas gracias por dejarnos un espacio en esta sesión. Efectivamente, creo que como habéis explicado, vamos muy bien engranados y engrasados entre todos a completar, ¿no?, la información que vamos compartiendo. Ahora hay pinceladas, he tomado nota de algunas cositas que iba diciendo Sergio para poder enganchar también con la ponencia de Sergio. Y bueno, yo antes daros un poquito de contexto, porque claro, cuando todo el mundo ve a Michelin, dice, Michelin, seguridad, hombre, claro, los neumáticos, ¿no? Pues sí, efectivamente, Michelin históricamente es una empresa dedicada a los neumáticos y a la seguridad, por ende, porque es ahora mismo la marca líder, ¿no?, en cuanto a neumáticos se dice, pero desde hace unos años Michelin ha creído interesante y seguir profundizando en el tema de la movilidad. ¿Cómo? A través de la gestión de flotas. ¿Por qué? Porque al final, un poco lo que estabais comentando todos y Sergio igual, la digitalización, la información nos hace poder tomar acciones inmediatas y perspectivas sobre cómo nos comportamos, cuál es el comportamiento de la población, de los conductores, de los vehículos y de esta forma ir todos mejorando un poquito a poco. En cuanto a la seguridad, por supuesto, vial y también de la conducción en sí misma y también la seguridad, como hablaba al principio hace unos días con Cristina y con el resto de ponentes, la contaminación, que al final, por ende, todo el tema de tráfico está íntimamente ligado a la cantidad de CO2 que emitimos. Y creo que al final, entre todos, estamos trabajando para ser más limpios, más seguros y eficaces. Entonces, bueno, daros una pequeña pincelada. Nosotros como grupo Michelin estamos con una presencia mundial en neumáticos y ahora con la gestión de flotas también estamos avanzando tanto en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y abrimos Sudáfrica y Australia en los próximos meses. Así que todo lo que hacemos aquí que os voy a mostrar, cualquier empresa que tenga otra sede o otra parte de su negocio fuera de nuestro territorio también puede digitalizar y aprender un poco de cómo mejorar la seguridad de su flota. ¿Cómo hay alguien, me parece, con el micro encendido? Porque me oigo un poco doble, Cristina. A ver, por favor, que en este voy a desactivarlo. Gracias, Vale. muchas gracias. Perdonadme. Aquí. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues efectivamente no podemos estar, y menos un gestor de flota, en la vida del conductor todos los días. Y está claro que los riders sufren bastante porque están en el centro de las ciudades, pero como bien has indicado, es si el conductor que tiene una furgoneta, un vehículo, un camión, hace mejor su función, estos riders, estas motos estarán más protegidas porque todos estamos un poco cumpliendo con la norma. Entonces, pues como todo, la tecnología nos ayuda, los datos nos ayudan, pero tenemos que estar nosotros al servicio también de las empresas para ayudarles a entender cómo hacer esa mejoría. Nosotros lo que tenemos es una tecnología que se embarca en el vehículo y a través de la información que extrae el vehículo, tanto del vehículo como del conductor, de cómo se comporta el conductor, cómo es de agresivo o cómo es de suave o cuántos litros consume si está al ralentí en un atasco en mitad de, como hablabas tú esta mañana, José Carlos, en mitad de la Castellana parado 1 hora, cómo ese comportamiento nos puede ayudar a todos. A su vez, las empresas en sí, bueno, y luego ponemos una compañera que también va a hablar, pues con muchísima actividad, necesitan de recursos que les digan con todos esos datos cómo mejorar. Y para eso estamos también nosotros. No solo entregamos la información, sino que trabajamos al detalle en esta información. Los pilares, la seguridad lo primero, y además es que es una consecuencia de mejorar la conducción. A través de la tecnología podemos afinar por cada conductor si esta persona está por encima de la velocidad, y ahora sabemos que la ciudad es todavía aún más reducida por la velocidad vial, cuántas frenadas, cuántos acelerones y el por qué ocurre, porque muchas veces el conductor ni siquiera tiene la culpa, son vías saturadas, son rotondas. Entonces llegamos al detalle de entender el porqué del comportamiento y lo que intentamos es siempre ayudar, no penalizar. Entendemos como todos que el día a día es una locura. Hablábamos, yo esta mañana me he levantado en Granada y estoy hoy ahora en Málaga haciendo una conferencia. Pues efectivamente he venido con el tiempo justo y todos sabemos, ¿no?, que intentas llegar a tiempo a tantas cosas que hacemos. Pero si tienes a alguien que en cabina durante tu conducción te está ayudando y te está lanzando un mensaje de ojo, vas por encima de la velocidad permitida, ojo, has pegado día 3 frenadas, será que deberías de bajar tu velocidad.
o llevas más de 3-4 minutos con el vehículo encendido, merece la pena apagarlo y seguir y volverlo a encender en el siguiente, cuando el atasco esté menos congestionado, ¿no? Y esto nos lo ayuda a tecnología, los informes, pero sobre todo las personas. Vuelvo a repetir, nosotros estamos muy, muy centrados y como lo estamos viendo ahora es que sin este intercambio de información las empresas no pueden tomar decisiones. ¿Cómo nos enfocamos en la seguridad vial? Por 3 ángulos muy importantes. Por un lado, entendemos que no todos los modelos y marcas se ajustan a las necesidades de ese trabajo. Hay que entender bien que no es lo mismo utilizar un vehículo que otro y la antigüedad. Si podemos o no transicionarlo a vehículo eléctrico para un tema, ¿no?, de mejora también del medio ambiente. Luego la carga. Nosotros aseguramos también y monitorizamos los neumáticos, la presión y la temperatura de los neumáticos, que sabéis que es clave en el transporte de las mercancías para que lleguen a tiempo, pues que no sufran un reventón, que no tengan una parada, pero que no provoquen un accidente, porque al final un reventón normalmente en un camión con bastante carga redunda en un accidente. Y por otro lado, también lo decía Sergio, es los tiempos de descanso, ¿no? Cuán importante es que tanto los camiones como las furgonetas tengan bien vigilado cuántas horas están al volante, porque el cansancio es lo que más nos hace fallar a la hora de conducir. Todas estas premisas, todos estos ángulos que son tan necesarios, la tecnología nos permite estudiarlos. Pero vuelvo a repetir, creo que en un mundo digitalizado y con datos por todos sitios, si no lo analizas, si no te sientas con la empresa a hablar qué puede hacer, esos datos muchas veces se quedan perdidos. También hablabas, que me ha gustado mucho tu ponencia, Sergio, porque has tocado un poquito de todo, de el móvil. ¿Cuántos de nosotros, si perdemos el móvil, perdemos prácticamente nuestra base de datos personal? Bueno, pues toda la información que extraemos del vehículo del conductor, el propio conductor también lo tiene en su smartphone para realizar su trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que llega a casa y además de decir, bueno, pues he trabajado no sé cuántos kilómetros, voy a mandarlo a la empresa, también tiene un scoring de cómo lo ha hecho. ¿Y por qué hacemos esto? Pues que queremos hacer partícipes a los conductores. Nadie puede mejorar, ninguna empresa puede mejorar la seguridad vial si no promueve y no felicita a quien está haciendo bien las cosas. Al final nosotros somos nosotros contra nosotros mismos, no contra nuestros compañeros. Manejamos un activo de la compañía, puede ser un coche, puede ser una furgoneta o un camión que vale dinero y que la compañía quiere cuidar, pero sobre todo creo que todos estamos preocupados por llegar bien a casa. La única forma de hacerlo es conducir mejor. No hay otra forma y no hemos conocido otra forma de hacerlo. Entonces, este es el camino, esta es la transición que muchísimas empresas están haciendo. Nosotros llevamos en el mercado aquí en Europa 25 años y hemos aprendido mucho con nuestros clientes. Lo más importante es que te sientes con el cliente y él te cuente cuál es su día a día. Aquí vais a ver un ejemplo de cómo funciona la tecnología y cómo ayudamos. Este dispositivo que veis arriba es una pequeñita barra de LED, pues se la han llevado Por favor, desactivamos el audio un momentito. Voy a intentar. Perdona, pensé que era una pregunta, perdona. No, yo creo que ya. No hay problema. El pequeño dispositivo que veis arriba está en el salpicadero del vehículo y veis que hay unas lucecitas. Lo que están haciendo es, eso se parametriza, lo que la compañía desee, parametriza de tal forma que cuando tú estás al tiempo del ralentí X, pues empieza a verse las luces como un semáforo y también un pitido sonoro. De tal forma que a tales eventos toda esa información se está reportando también en la gestión, en la parte del software, donde el gestor o el director puede estar viendo y luego sacando un informe de cómo está siendo la conducción, pero proactivamente tú ya estás recibiendo una información de ojo cómo lo estás haciendo. Veis aquí que, por supuesto, hay un botón donde hay trayectos privados y de trabajo. Si alguien tiene un vehículo que luego tiene un uso personal, no tiene por qué hacer esas funciones. Estamos hablando simplemente del horario de trabajo. Y luego un botón de pánico. Pues tienes algún problema mientras conduces, poder apretar un botón y que llegue un SMS a la persona de interés, ya sea una persona de recursos humanos, de prevención de riesgos laborales o tu familia, sabiendo que, oye, tengo un problema durante mi conducción. Lo que os hablaba, ¿no?, del smartphone, de tener toda la información también a mano, tanto por el conductor como por la empresa, para cualquier necesidad que puedas hacer. Y luego esa información tan importante que tiene la empresa, que es cómo lo están haciendo, cómo puedo ayudar a mis conductores, cómo puedo premiar a los buenos y que los buenos quizás sean los que ayuden a los que no lo hacen tan bien a llegar a la excelencia en la seguridad de la conducción. Este sería un ejemplo visual de cómo embarcamos la tecnología dentro del vehículo.
Y bueno, yo sé que tenemos el tiempo bastante reducido y no me quiero extender mucho, pero bueno, esto es un poco para que lo veáis. Son 3 ángulos. Uno es en el momento que estás conduciendo, otro es información al conductor y, por supuesto, manejar esa información por parte de la compañía. Y lo único que esperamos es que poco a poco todos seamos más responsables, más eficientes y más sostenibles, que sabemos que es muy necesario hoy en día ir empezando a reducir las emisiones de CO2 para que lleguemos todos a cumplir con la normativa y sobre todo a no perjudicarnos unos a otros y cada día ser, como hablábamos antes, ¿no? Más rápidos en las entregas. Muy bien, Monse, súper interesante también tu exposición. Yo la verdad es que me encanta, ¿no?, de ver cómo las tecnologías nos cambian, como bien ha comentado Sergio, ¿no?, nuestros comportamientos y nuestros hábitos, pero también no solo nos perjudican, sino que también nos pueden beneficiar y sobre todo pueden aumentar la seguridad. Lo que más me ha gustado es el aspecto de fomentar los buenos conductores, porque es verdad, o sea, siempre nos focalizamos en los malos conductores, lo que hacemos mal en todas las facetas de nuestra vida. Entonces, lo de premiar o felicitar a un buen conductor creo que puede ser un buen sistema, ¿no?, de motivación y decir, oye, voy a hacerlo bien y encima se me reconoce de que yo cumplo como un buen conductor profesional que soy, sobre todo cuando Exacto. estamos hablando de conductores profesionales. Pues Lo que hablamos del muchísimas... ranking. Ay, perdona, Nada. Cristina, no. Por decir que lo hablamos como el ranking de conductores y al final hacemos sesiones con nuestros clientes bueno, ellos hacen un plan de bonus, ¿no? Y normalmente pues lo que empiezan a verse es que nadie está intentando estar detrás de ellos para otra cosa más que para mejorar. Pues de eso se trata, mejorar y sobre todo la seguridad vial y evitar que se produzcan accidentes y víctimas de tráfico. Pues muchísimas gracias, Monse. Gracias a vosotros. Vamos a seguir con las exposiciones y ahora voy a dar paso a José Carlos Espeso, que es responsable de movilidad de Área Smart Distribution, que es AECOC. Nos va a explicar en qué consiste todo esto. Monse, si dejas de compartir la pantalla, es que la estamos viendo. Tienes que dar ahora. Perfecto, gracias. Pues José Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Me escucháis bien, verdad? Perfectamente. Fantástico. Bueno, pues nada, en primer lugar, daros las gracias por la invitación que nos habéis planteado a ICOP. Y bueno, sin más, voy a empezar a compartir y a exponer nuestro punto de vista. Vamos a ver, porque tengo tantas cosas abiertas que no me quiero equivocar. Bien, ¿qué tal? Perfecto. Perfecto, Sí, si ¿verdad? maximizas la pantalla. Sí, vale. Fantástico. Bueno, pues nada, antes de nada, y sé que el tiempo es muy limitado, creemos que conocéis a ICOC. ICOC nos conoce prácticamente como somos la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores, que a día de hoy pues, agrupamos a más de 33.000 empresas, somos multisectorial y representamos a toda la cadena de valor. Para poneros un ejemplo, desde el que está sembrando la uva en Castilla y León hasta el rider que distribuye esa botella a un cliente final. Bueno, pues toda esa cadena de valor intentamos de algunas maneras pues representarla ante las administraciones, los grupos de interés y siempre en busca de una eficiencia para las compañías y con un objetivo claro, ser beneficioso para la sociedad y para los consumidores. Dicho esto, y para hablar sobre la seguridad vial, y sobre todo donde el hábitat donde ocurre, que es en el centro de las ciudades, debemos de entender qué es una ciudad y qué impacto tiene las llamadas Smart City, que a día de hoy está en boca de todos, y lo que tenemos que tener claro todos es si entendemos lo que es este concepto de Smart City, de ciudad inteligente. Desde luego, para nosotros entendemos que una ciudad inteligente no es la que diariamente ocurren accidentes de tráfico, bien sea a nivel laboral o bien sea una persona particular que vaya al médico o que vaya a ver a su madre a la vuelta de la esquina. Eso no es ser una ciudad inteligente si no se toman medidas que realmente puedan minimizar esos impactos, tanto las ciudades como las empresas, lógicamente. Al final, dentro de esta Smart hay muchas variantes que realmente pues denominan si es una ciudad o no es inteligente. Y lógicamente una de ellas es la movilidad, no cabe duda. Hay un tipo de movilidad que es la obligada, quizás es la que tenemos que ir al puesto de trabajo. Y bueno, y hay otra movilidad que no es tan obligada, pero que también debemos como ciudad inteligente saber regularla.
¿Qué ocurre a día de hoy dentro de los consumidores, dentro de los ciudadanos? Pues vemos que ahora mismo el impacto de la movilidad impacta realmente sobre su bienestar. ¿Por qué? Porque a nivel de contaminación, tanto atmosférica como acústica, no nos olvidemos de ella, bueno, pues somos una de las ciudades que más está superando estos problemas. A nivel de congestión nos ocurre lo mismo, tenemos ciudades muy congestionadas, donde se está perdiendo cerca de 120 horas al año en atascos, y a nivel de inseguridad, donde ahora mismo en España, en estos datos, cuando se hizo este estudio, pues hay cerca de 40 muertes mensuales en lo que es en las ciudades. Bueno, pues lo podríamos ampliar más en este modo. O sea, ciudades como puede ser Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, pues están superando los índices de contaminación, tanto de partículas de 2,5 como partículas de 10, que afectan tanto bueno, pues a la salud. Y tanto afectan como, así nos dice la Organización Mundial de la Salud, porque al final se convierte en muertes prematuras. Esto es fruto de una movilidad. A nivel de accidentabilidad, bueno, pues comentamos lo mismo. O sea, estábamos hablando anteriormente de 40 fatalidades, lo que ocurre en el centro de las ciudades, a nivel en España, y que nos situamos prácticamente bueno, pues, en un segundo eslabón de las ciudades que más estamos ocasionando víctimas en el centro de las ciudades. Lógicamente vivimos también en un concepto de ciudad que estamos totalmente masificadas. Está claro que al final la gente se va al centro de las ciudades, queremos vivir en el centro de las ciudades, eso motiva una movilidad y por tanto cuanto mayor movilidad hay y más congestión, pues produce pues realmente o corremos el riesgo de tener una accidentabilidad. Lo que está claro es que, como veis, pues Madrid y Barcelona como ciudades están, bueno, pues están dentro de este top 10 de ciudades a nivel mundial de congestión de las ciudades. Todo esto, lógicamente, impacta en unos costes. O sea, esto no es gratuito. Al final, si sumamos los costes que se pierden por atascos a nivel empresarial, las empresas, si sumamos los costes medioambientales que está ocasionando la contaminación, motivo de la movilidad de los vehículos, o los costes de siniestralidad por las bajas que se ocasionan en este aspecto, pues al final, y hablando en miles de millones de euros, estaríamos hablando que el impacto es prácticamente el 2% del Producto Interior Bruto de España. Ojo, que estas cifras ya son bastante representativas para ello. ¿Hacia dónde nos vamos? Bueno, pues estamos viendo de que cada vez, y sobre todo poniendo el foco en la distribución urbana de mercancías y en el tema que hoy nos lleva de la accidentabilidad en el e-commerce, al final dentro de la DUM vemos que cada vez las ciudades se están masificando más de personas. La gente quiere vivir más en el centro de la ciudad, en un momento que el cambio de hábito de consumo es una realidad a día de hoy. Y lógicamente es el cambio de hábito de consumo y cambio de vida, también el aumento del e-commerce, como anteriormente pues, mis compañeros han estado hablando. Yo he puesto esta fotografía porque a mí me hace siempre mucha gracia y sobre todo en un subtítulo que creo que más de uno conocerá de una famosa canción. Pero ¿dónde estábamos cuando veíamos este anuncio de Prica? O sea, al final cuando hace tantísimos años se nos decía, oye, vente a Prica, no por Prica, sino por dónde estaba la oferta realmente del establecimiento. Que estábamos hablando de las afueras de la ciudad. O sea, el consumidor se iba a las afueras para comprar y para bueno, pues coger toda la mercancía dentro de un mismo lugar y aprovechar esa jornada precisamente no solamente para comprar, sino para salir por la familia. Fijaros de qué fecha estamos hablando. Mirad los vehículos, creo que eso nos puede dar una pista a todos. ¿Qué ocurre a día de hoy? Esto ha cambiado. El cambio de hábito de vida ha cambiado el hábito de consumo. Hoy se están mudando estos establecimientos, el canal de la distribución, al centro de la ciudad. Cada vez hay más aumento de comercio de más de 400 metros cuadrados, hay más supermercados y el hipermercado se mantiene dentro del mismo crecimiento. O sea, cada vez tenemos más oferta en el centro de una ciudad. Y también se están mudando los centros de fomento de atracción. El Decathlon, MediaMarkt, IKEA, ya vemos estas tiendas en el centro de la ciudad. ¿Esto qué hace? Tensionar aún más la movilidad, lógicamente, del centro de la ciudad. Sumado todo esto a que la evolución del consumo doméstico, estos son datos de antes de la pandemia que estamos sufriendo, pero que se va a empezar a aumentar todo lo que es la comida a domicilio. Como veis ahora mismo, pues eso ha cambiado y cada vez se pide más a domicilio y cada vez hay más movimiento de esta mercancía. Y una evolución muy considerable del food service, donde a día de hoy el gasto de alimentación y bebidas ya supone un 35% dentro del consumo fuera de casa. O sea, eso también
insisto, es aumentar la densidad de la distribución urbana de mercancías. Hasta tal punto que ya solamente en Madrid, este movimiento de la DUM supone ya un 38% de la movilidad de los vehículos. Y consideramos que de seguir este crecimiento nos podríamos ir a cerca de un 47 o 50% de movilidad de la ciudad solo y exclusivamente en la distribución urbana de mercancías. Bueno, si no ponemos soluciones a esto de la movilidad, lógicamente nos podríamos ir que el aumento de la tensión del flujo de mercancías en el centro de la ciudad, ocasionada porque ya los establecimientos se mudan al centro, o el aumento del e-commerce, pues lógicamente hace de que podemos estar hablando de duplicarse el número de vehículos y así pues, el coste del Producto Interior Bruto que podría aumentar pues, hasta un 2,5%. Al final del ECOC, representando a todos los sectores de las empresas, lo que queremos tratar es hablar con las administraciones y especialmente con los ayuntamientos, porque, ojo, son los que realmente regulan también la movilidad en el centro de la ciudad. Son los que a día de hoy están regulando a través de ordenanzas de movilidad el acceso a este centro de las ciudades y también, lógicamente, están regulando también, por tanto, una menor accidentabilidad. Y queremos plantear soluciones que vayan de planteamientos aislados a un plan integral que sitúa al ciudadano en el centro de la estrategia. Fijaros, bueno, pues unas diapos rápidas. Hemos estado ponderando casos de éxito a nivel internacional durante el año 2019 y 2020 también sobre cómo debería ser una DUM responsable. Y al final hemos visto de que si no hacemos nada, esto puede ir a peor. Y lo que tenemos que hacer es trabajar con las administraciones, con los ayuntamientos, en planes de transporte de mercancías que reduzcan esa densidad del tráfico, que reduzcan vehículos y, por tanto, bueno, pues es una parte importante para reducir esa siniestralidad. Bueno, habéis visto ahí una serie de pilotos como una flexibilización del acceso y la descarga, o sea, es decir, distribuir por la noche, que es donde realmente menos problemas podemos tener de tráfico, un despliegue de red de taquillas, una solución para el e-commerce, o sea, no solamente reparto a domicilio, sino que también se puede repartir a través de estos grandes lockers que reduzcan esa densidad de número de furgonetas, una digitalización de las zonas de carga y descarga, un establecimiento de carriles multiuso, que según en qué lugares, en qué zonas y en qué días hay un carril destinado para la distribución urbana de mercancías, y unas plataformas o mini hub urbanos para un reparto con vehículos más sostenibles, favoreciendo esa micrologística que estábamos hablando, que también esos riders o los motoristas estarían dentro de esa micrologística y que, bueno, que puedan favorecer y reducir ese número de accidentabilidad. O sea, al final, si queremos reducir accidentabilidad y queremos reducir densidad en la distribución urbana de mercancías, tenemos que empezar a trabajar en modelos diferentes y no trabajar en lo mismo, porque entonces con el aumento pues iremos, lógicamente, pues no iremos a cifras mejores. Yo voy a poner el ejemplo ahora mismo que se está trabajando con la Dirección General de Tráfico, que es en Barcelona, que es el proyecto de Autonomous Driving, que lo que busca son dos cosas. Primero, digitalizar 5.000 vehículos muy enfocados en la distribución urbana de mercancías, precisamente primero para mapear la ciudad de Barcelona y entender el flujo de la movilidad y en especial la distribución urbana de mercancías con estos dispositivos y en segundo lugar, bueno, con estos servicios ADAS, pues reducir lo que es la siniestralidad. Estamos hablando de vehículos pesados y furgonetas, que los ángulos muertos con estos dispositivos ADAS, pues lógicamente, bueno, pues podrían reducirse. Pongo abajo un subtítulo de la diapo, planes de movilidad de empresas 85%, y es porque en el próximo congreso de Smart Distribution hemos hecho una encuesta a las 150 empresas más importantes a nivel nacional sobre cómo creen que va a impactar las zonas de bajas emisiones. Pues una de las preguntas que le estábamos haciendo a las empresas, a las 150 empresas de todos los sectores, fabricantes, distribuidores, operadores logísticos y proveedores de reparto, una de las preguntas que les decíamos es, ¿qué les parece si el ayuntamiento les pide un plan de movilidad que informe cómo comercializan y cómo distribuyen? El 85% de las empresas les ha parecido bien, que no les importa facilitar a la administración este plan de movilidad, que también un plan de movilidad debe constar con un plan también de seguridad vial, ojo, y el 85% estaría de acuerdo en poder facilitar este dato siempre y cuando se colabore también con el sector privado a que esto sea una realidad. O sea, al final, el proyecto de la DGT con Barcelona, bueno, pues al final esto es lo que busca, digitalizar el vehículo, vehículos eléctricos, conectados, autónomos, con este servicio de ADAS, que ahora mismo se está instalando en los vehículos porque hay vehículos que tienen una edad de más de 5 o 6 años que no tienen esta tecnología y que realmente puedan conectar, puedan hablar con la ciudad, que de eso se trata.
Empresas participantes, bueno, pues ahí os he puesto Segur, Ferrovial, Alphabet, Mobileye, Nacech, Logista, Integra, Calidad Pascual y Correos. Son empresas que ahora mismo están trabajando en este piloto y que, bueno, que el objetivo que tenéis es llegar a esos 5.000 vehículos. Y ya por último, os pongo una diapo que, bueno, que seguramente muchos de vosotros lo habéis visto y que hace pues, una política como está haciendo trabajando Amazon. O sea, Amazon también, dentro de esta movilidad que está llevando de furgonetas, están apostando por una movilidad 100% eléctrica, además de unas furgonetas que están con tecnología ADAS, con tecnología de seguridad vial, y que lógicamente pues está realizando campañas y avisando sobre los ángulos muertos y bueno, pues también con la precaución con los ciclistas. Y nada más, dicho esto, pues ya me espero al turno de palabras y gracias por la invitación. Muchas gracias, José Carlos. También súper interesante, vamos viendo, ¿no?, cómo va evolucionando. Primero la exposición de Sergio sobre los cambios de comportamiento y hábitos respecto al consumo. Monse nos ha dado la visión, ¿no?, de cómo la tecnología puede ayudar a mejorar la seguridad vial de las flotas y sobre todo a motivar a los buenos conductores. Y tú, pues bueno, pues con tu visión, ¿no?, de cómo las ciudades tienen que evolucionar y sobre todo ir cambiando y adaptándose a todos estos cambios que están surgiendo, cambios de vida que afectan al consumo y por lo tanto la movilidad. Vemos que esto, bueno, pues forma parte de todos, el mejorar la seguridad vial en este tipo de transporte, ¿no?, en el e-commerce y en el transporte de mercancías, tanto a las empresas, los trabajadores, incluso las administraciones, para el diseño de espacios seguros y bueno, y que también cumplan con criterios, ¿no?, de movilidad sostenible. Pues muchísimas gracias, José Carlos. Recordaros que si tenéis alguna pregunta podéis ir formulándola en el chat, no hace falta que os esperéis al final de las intervenciones. Y para seguir dando paso a los siguientes ponentes, ahora pues le toca el turno a Maite Hernández, que ella es Head Health and Safety Food Delivery Brands. Maite. Sí, buenos días a todos. Hola Maite, buenos días. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer la invitación, ¿vale? La invitación por parte de la Dirección General de Trabajo, la invitación por parte de FESVIAL. Agradecer estas jornadas porque yo creo que aprendemos todos, ¿vale?, de las experiencias y sé que vamos mal de tiempo, entonces voy a intentar ser breve, voy a intentar hacer la presentación lo más práctica posible y en la medida de mis conocimientos, pues compartirlos y que os sirvan. ¿Veis la presentación? Sí, se ve. Si maximizas Perfecto. la pantalla, así, exacto, lo haces en modo presentación. Vale, pues lo primero, ¿qué es Food Delivery Brand? Esta palabra que parece que nos cuesta tanto pronunciar, ¿vale? Es un cambio en la denominación de lo que es, antiguamente era el grupo Telepizza. Entonces, simplemente por contextualizar y por poneros en situación, nosotros éramos una empresa dedicada pues, al reparto a domicilio, elaboración de productos cocinados y reparto a domicilio, con un origen en el año 87 y nuestra evolución ha ido a ir incorporando más marcas en el grupo, ¿vale? Marcas como Gino's Pizza en Colombia, marcas como también Apache en el 2018 y en el 2018 también incorporamos Jam. Fruto de esta gestión de marcas, ¿vale? Dejamos de denominarnos Grupo Telepizza para denominarnos Food Delivery Brand. Contextualizado esto, para que sepamos a qué nos dirigimos y de qué estamos hablando, daros simplemente unas cifras, ¿vale? Las cifras que tenemos de puntos de venta, presencia en países y demás, y un mapa general de los países en los que operamos, tanto a nivel tienda propia como franquicias, y partiendo de esto pues vamos al objetivo de la reunión de hoy, que es lo que interesa. Me ha gustado mucho la ponencia de Sergio y voy a intentar hilar los contenidos que Sergio ha ido mostrando, ¿vale?, con lo que nosotros hacemos. Nosotros venimos a comentaros qué hacemos para mejorar la seguridad vial y, como bien ha dicho, la educación es fundamental, educación vial, formación en seguridad vial.
Nosotros, fruto de esa educación vial y de esa apuesta, hemos evolucionado nuestro modelo formativo, que vamos a pasar a contaros, y también otro aspecto muy importante que ha dicho Sergio, el tema de las investigaciones de accidente para saber dónde tenemos que incidir. Ese ha sido un factor clave para nuestra última campaña de sensibilización. La campaña de sensibilización de Acte Visible es una apuesta clara con la mano del Instituto Nacional de Seguridad y Salud y Bienestar en el Trabajo. Lo hemos hecho para las dos marcas. Es una campaña que empezamos a realizar en Telepizza y luego con la incorporación de Pizza Hut a nuestras tiendas, a nuestra gestión de marcas también le hemos trasladado. En esa campaña de Acte Visible incorporamos los códigos QR para que la gente que quiera visibilizar y visualizar los contenidos del instituto, que son mucho más que ese simple cartel, pueda adquirir esos conocimientos, ¿vale?, de dónde no situarse en la vía y dónde posicionarse para hacerse ver frente a diferentes tipos de conducción que se producen, como puede ser una furgoneta, un coche, un autobús. ¿Hasta aquí bien? Pasamos al apartado de formación en seguridad vial. No sé si vosotros en vuestros contenidos formativos utilizáis una formación plana, una formación cuestionario. Esa era la formación que nosotros utilizábamos en los inicios. El servicio de prevención inicialmente sí que usábamos una formación bastante teórica, bastante estática, pero nuestro modelo formativo apostamos por un modelo digital, un modelo de formación e-learning, donde mezclamos una parte teórica y una parte práctica. La educación vial que comentaba Sergio, tenemos unas 3 horas de formación teórica donde utilizamos juegos educativos en el proceso formativo, es decir, introducimos serious game, introducimos juegos para que con las teclas, del portátil o de la tablet ellos puedan hacer ejercicios eminentemente prácticos de cómo es esa formación. Esa formación teórica también la complementamos con una formación práctica que es una toma de contacto con el equipo que van a utilizar. Es decir, si es una motocicleta, pues tienen una familiarización con esa motocicleta. Si es una bici, si es un ciclomotor. Es decir, entendemos que la formación tiene que ser una formación tanto teórica como una formación eminentemente práctica. Fruto de esa combinación, el veterano, el repartidor veterano que acompaña en la formación práctica, da el visto bueno para que esa persona pueda coger el equipo de trabajo y pueda realizar su turno con normalidad. Durante los 2 primeros turnos está acompañado por ese repartidor veterano. Entonces, aquí simplemente manifestaros pues algunos pantallazos de esa formación que damos, de retos que les ponemos a los trabajadores de formación lluvia, en condiciones de lluvia, posición durante conducción, buenas prácticas en la moto. Algún ejemplo en esta diapositiva de esa formación práctica, ¿vale?, con los modelos que nosotros usamos en el servicio de prevención. Y luego en lo que estamos trabajando en la implementación de nuevas tecnologías, que como comentaba Monse en su ponencia de gestión de flotas, nosotros hemos apostado en la línea de comenzar con un piloto. Nosotros estamos inmersos, somos principiantes, tenemos un proyecto piloto ahora mismo en el que estamos testando la implementación de esas nuevas tecnologías que ha comentado Monse, que ellos ya lo tienen consolidado. Estamos haciéndolo en las 2 marcas, estamos en 10 tiendas haciendo ese test. Y lo que nosotros pretendemos, ¿vale?, es gestionar el reparto haciendo agrupación de pedidos, ¿vale?, incrementando la información que nuestros repartidores tienen que conocer previo al reparto, ¿vale? Estamos realizando ubicaciones, ¿vale?, en diferentes puntos de España para ver diferentes inputs que tenemos que tener en cuenta. ¿En qué consiste todo esto? Nosotros queremos trabajar en la digitalización
¿vale? Tanto en los tiempos de elaboración del producto como en el reparto. La optimización de los tiempos de elaboración del producto es el tiempo, ¿vale?, que nosotros tardamos en elaborar desde que el cliente solicita un pedido. Ese pedido aparece en la pantalla de nuestras tiendas, ese pedido se coge en la pantalla de nuestras tiendas y aparece su proceso de elaboración hasta que empieza el reparto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con esta nueva tecnología, nosotros lo que pretendemos es monitorizar todo el proceso. Una monitorización del proceso significa monitorizar desde que el cliente te llama el tiempo que tardas en hacer el tomate y queso de la pizza, el tiempo que tardas en colocar los ingredientes, el tiempo que tardas en introducirlo en el horno, el tiempo de horno y el tiempo de empaquetado. Entonces, todo ese flujo, ¿vale?, hace que nosotros estemos digitalizando el proceso, escaneando los tiempos que tardamos en hacer cada una de esas fases. Entonces, tenemos pantallas en estas tiendas piloto donde desde que aparece el pedido, ¿vale?, vamos clicando los tiempos que tardamos en hacer cada uno del proceso, de manera que las personas están en un proceso y se centran en ese proceso y no en el proceso entero. Con esto pretendemos ser más óptimos en la elaboración para dedicar más tiempo al reparto. La finalidad, lógicamente, mejorar nuestra eficiencia. ¿Qué hemos visto desde octubre hasta aquí que empezó el piloto? Pues hay riesgos a nivel centro de trabajo que hemos ido viendo que estamos minimizando. Es decir, antiguamente nosotros teníamos impresoras matriciales que nos imprimían los albaranes y ese albarán iba pasando en las diferentes fases, ¿vale?, para elaborar el producto. Ahora tenemos simplemente las pantallas y tenemos simplemente la labor de clicado. Los procesos van muy enfocados a la visualización de cada parte del proceso, no del proceso entero. Y el punto crítico, ¿vale?, que es la salida de horno, tener una visual de qué pedido te está llegando, qué pedido tienes que empaquetar y en qué orden lo tienes que hacer, eliminando nuestros albaranes que muchas veces no se veían, se borraba el contenido de los mismos. La fase 2, optimizar tiempos de reparto. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en esa optimización de tiempos de reparto? Pues trabajar en diferentes aspectos, ¿vale? Mejorar la eficiencia, como os hemos dicho antes, intentando atacar, ¿vale?, diferentes tiempos que consideramos que son claves. Tiempo de conducción. Nuestra aplicación, ¿vale?, la aplicación que nosotros tenemos se sincroniza con el clima, es decir, los tiempos de conducción tienen una variable de lluvia, nieve, sol, que nos dan tiempos de reparto, tiempos estimados de reparto, en función de la ubicación geográfica donde tengamos que ir. Esto es importante porque estas aplicaciones ya llevan, ¿vale?, ese cálculo para nosotros conocer la variable. En tiempo real sabemos cómo está la ubicación geográfica en la que tenemos que repartir, es decir, está sincronizado con estas aplicaciones, en concreto estamos utilizando Google Maps, pero se están visualizando otro tipo de aplicaciones y otro tipo de variables, incorporando lógicamente posibilidades de mejora. ¿Qué nos permite todo esto? Pues tener a nuestra flota, ¿vale?, geolocalizada. Esa geolocalización nos permite mejorar la asignación de repartos, nos permite saber quién está entregando pedidos, quién está de vuelta a la tienda y lo que nos permite también es traquear el tiempo de entrega, es decir, traquear tanto a nivel interno como a nivel cliente dónde se posiciona y dónde está el repartidor. Simplemente para acabar, porque no me quiero entretener mucho, ¿vale? Nuestra visual, ¿vale? Os he incluido algunos pantallazos de lo que muestra nuestro programa, que está en testing y que esperamos sacarlo a real en breve. Nos permite desde la pantalla del despachador, que es la persona que está monitorizando a todos nuestros repartidores, si los repartidores están en momento de ida o en momento de vuelta, si están con las ruedas rojas,
van de camino al pedido, si están en ruedas verdes están pedidos entregados y de regreso a tienda. La dirección a la que el repartidor se dirige nos permite saber tiempos de entrega, hora estimada de regreso a tienda. Y luego, para finalizar, os damos un pantallazo de algunas de las cosas que a nosotros nos permite ir mejorando este testing que estamos haciendo, con promedios de pedidos de entrega, con domicilios entregados, con tiempos de entrega. Nos permite también saber si con estas estimaciones necesitamos incorporar en unas condiciones similares a más gente, a menos gente, la cantidad de repartidores disponibles que vamos a tener para la próxima hora. Simplemente comentaros que estamos en fase de testing, que estamos en fase de elaboración y que espero, ¿vale?, que el proyecto salga adelante. Tenemos todavía mucho trabajo por delante por desarrollar, pero humildemente, ¿vale?, era un poco una experiencia práctica la que queríamos contar después de las presentaciones que ha hecho Monse, enfocando ya la tecnología, la implementación de las tecnologías ya de una manera consolidada, pero indicaros que el camino hay que hacerlo en las empresas y que nosotros ahora mismo estamos en ese camino, ¿vale?, que es un camino pues trabajoso, donde muchos departamentos están involucrados, las áreas de operaciones, las áreas de informática, las áreas de prevención de riesgos, y que la digitalización es lo que tiene. Si queremos cambiar la accidentalidad de nuestras compañías, tenemos que apostar por esto, tenemos que tener datos, tenemos que tener información y, como decía Jorge, este es el camino. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos. Gracias, Maite. La verdad es que también ha sido una visión muy interesante. Desde luego que la tecnología es la gran aliada para mejorar la seguridad vial y nos tenemos que ir adaptando todos, ¿no?, a esa nueva tecnología y utilizarla de forma adecuada. Sobre todo ha llamado mucho la atención, ¿no?, en la prueba piloto esta que estáis realizando, ¿no?, de cómo el optimizar el proceso de elaboración de los productos, ¿no?, de las pizzas, puede mejorar la seguridad vial, ¿no?, cosas que igual desde otro punto de vista no nos parecería, no entenderíamos muy bien la relación, pero nos lo has explicado perfectamente y vemos cómo está todo mucho más conectado de lo que consideramos, ¿no?, que la seguridad vial tampoco es que sea o el reparto no es la última fase de la elaboración o del el consumo de un producto, sino que está todo muy interrelacionado. Muchísimas gracias. Ahora ya vamos a dar paso, nos estamos alargando un poco en el tiempo, pero yo creo que está siendo muy interesante, pues a la visión que tienen de todos estos temas desde los agentes sociales, ¿no? Y para ello vamos a contar con la participación de UGT y de comisiones obreras. Primero voy a dar la palabra a María Fe Muñiz, de UGT Castilla y León, para que nos aporte su visión. María Fe. Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. Lo primero también, como no podía ser de otra manera, agradecer la oportunidad de darnos este espacio de aportación y de debate, que creo que está siendo bueno, muy enriquecedor, ¿eh? Y quiero también intentar ser breve, porque ya has dicho que, que vamos ya con los minutos, con el tiempo muy encima. Vamos a aportar, desde luego, como no podía ser de otra manera, nuestro punto de vista sindical, ¿no?, y eminentemente laboral, centrado un poco en lo que son los trabajadores. Voy a intentar... Voy a desactivarle. No sé si se oye... Si quieres llevarte algo. Espera un ¿Se oye segundo. fondo ¿Quieres por llevarte ahí? algo? Un momentito que lo localice. Esto es UGT Confederal. Vale. ¿No? UGT, no, es UGT Castilla y León. Ya Sí, no sé si alguien estaba preguntando o estaba interviniendo o... No lo sé. Bueno, pues ahora ya parece que ya no hay fondo. De todas maneras, eso para indicar que es UGT Castilla y León, ¿vale? Desde la Secretaría de Salud Laboral, que, bueno, pues yo misma. Intentaré, ya insisto, ser breve. Voy a entrar planteando un poco el contexto de datos que hemos analizado desde UGT
en relación a los accidentes laborales de tráfico. Hemos visto que en España los accidentes laborales de tráfico representan prácticamente un 8% sobre los accidentes de tráfico normales. Aunque ese balance cobra otra dimensión si nos fijamos en la gravedad de los mismos. Los accidentes laborales de tráfico de carácter grave son el 12%, han representado el 12%, los mortales en torno a un 25%. En Castilla y León el patrón se reproduce de una manera todavía más negativa porque estamos por encima de la media nacional. Y evidentemente hemos detectado que una de las ocupaciones y de los trabajadores que sufren mayores riesgos en los accidentes laborales de tráfico son las actividades dedicadas a la actividad postal y de correos y el transporte por carretera. Evidentemente son un colectivo crítico, así lo acompañan los datos más recientes que disponemos, que hablan de antes de la pandemia, que hablan de que ha habido 784 personas, conductores profesionales accidentados por cada 100.000, mientras que solamente ha habido 100, bueno, muchos igualmente, pero 100 personas accidentadas por cada 100.000 en el resto de las ocupaciones. No obstante, todos estos datos son quizá, no cuantifican la verdadera realidad del problema porque no incluyen de alguna manera la situación de los trabajadores autónomos. Según los datos que hemos recopilado del DIRCE, las empresas sin asalariados en las que están los autónomos que operan dentro del CENAE 49, que es el transporte terrestre, constituyen el 60% dentro de esa estadística de empresas. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es una distinción que no es precisamente baladí. Debemos de diferenciar lo que es la actividad del transporte tradicional con el transporte asociado efectivamente al comercio electrónico o a través de estas plataformas digitales colaborativas. La diferenciación tiene parámetros claros. No es lo mismo un modelo de negocio clásico, bien definido, con las características que le acompañan de relación laboral, es decir, con medios propios para desarrollar la actividad económica, con trabajadores asalariados que perciben unos ingresos, frente a otro tipo de modelos de negocio que son más opacos, más difusos, una plataforma digital que ofrece un servicio sin tener en principio una organización productiva propia, ¿no? Se descentraliza ese servicio para dirigirlo hacia un ámbito más indefinido, normalmente un número de personas importante, a través de lo que se llama llamamientos, ¿no? Este modelo de negocio puede abarcar distintas actividades, pero es especialmente representativo e intensivo en el sector del transporte de mercancías, de personal y en el reparto a domicilio. La distinción, insisto, tampoco es baladí porque conlleva efectivamente o bien el funcionamiento de ese modelo de empresa tradicional bajo el sometimiento al ordenamiento jurídico y a la normativa laboral en vigor, y el otro modelo, digamos, que se trabaja quizá más al margen de lo que es la responsabilidad que marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no? Todos esos riders o glovers o, en fin, o walkers, esa denominación que tan astutamente no utiliza la palabra trabajadores, efectivamente no cuentan con la tutela jurídica y la seguridad en materia de salud laboral, ¿no?
Es evidente que la explosión y la irrupción de este nuevo sistema de comercio electrónico está poniendo en jaque al empleo habitual. Desde luego, desde UGT es una cuestión que nos preocupa. Y nos preocupa porque el planteamiento que hacen algunas de estas plataformas es que simplemente presentan una base tecnológica sustentada por una plataforma digital y coordinan mediante algoritmos esos servicios, ¿no? Con ello alegan que simplemente son prestadores de servicios, bases de datos que conectan a potenciales clientes con prestadores de servicios, intermediarios de la sociedad de la información y los trabajadores, que nosotros los denominamos trabajadores, serían autónomos. En definitiva, lo que se ha detectado y UGT así lo denuncia es que son nuevas formas para viejos esquemas. Aunque la forma de externalización o descentralización de esos servicios es nueva, persigue lo mismo, persigue en muchos casos un ahorro de costes y en algunos casos, quiero hacer también esa matización, en algunos casos con el modelo de condiciones de trabajo de las 3 Ps, ¿no? Penosas, precarias y peligrosas. Evidentemente estos trabajadores autónomos tienen en el uso de esas plataformas, tienen una serie de condicionantes que controlan las condiciones de su actividad. Lo primero es porque dependen de un aspecto que se denomina en algunos casos reputación, en otros casos excelencia, que son herramientas tecnológicas basadas en algoritmos informáticos que transforman la opinión de los clientes y que puntúan cada tarea, ¿no? Las estrellitas. Cuando la reputación mejora, según el trabajador realiza un mayor número de tareas que están bien valoradas. Cuando la persona que tiene la capacidad de aceptar más trabajo, efectivamente va a tener más reputación, lo que le llevará a más trabajo para mantener esa reputación. Es un endemoniado círculo vicioso y perverso, ¿no? Que lleva, evidentemente, y conduce a una sobrecarga de trabajo. Es un sistema utilizado por una de las empresas más conocidas y que ha estado, que ha sido un poco protagonista con el tema de la famosa ley Riders, que es Globo. Otro de los condicionantes a los que se ven sometidos estos trabajadores es el sistema de evaluación de esa excelencia o de esa reputación a través de criterios de tiempo y de puntualidad. Viven obsesionados con el tiempo, cuanto más rápido mejor. Deben de cumplir con la hora prevista de entrega, pero claro, en muchas ocasiones no se implementan sistemas que pueden de alguna manera incidir en ese tiempo de llegada con el servicio, ¿no? al usuario. Puede haber un atasco de tráfico, puede haber condiciones meteorológicas complicadas. Todo eso genera retrasos, le genera nuevamente un estrés, ¿no? Y después otra de los condicionantes que efectivamente a estos trabajadores se ven sometidos es el control que ejerce la plataforma a través de sistemas de vigilancia de GPS, de geolocalización, por el que se controla todos los detalles y los pormenores del pedido, ¿no? Evidentemente el aumento del volumen,
Lo que sí que quiero decir es que con estos mimbres, desde luego, el cesto no va a estar bien rematado, por lo menos desde el punto de vista de lo que afecta al trabajador, ¿no? Lo que es evidente es que el aumento del volumen de la actividad por carretera y del comercio electrónico tiene unas consecuencias directas, ¿no? Que es bueno, pues un mayor volumen de circulación de los vehículos en las vías urbanas e interurbanas, las periurbanas, lo que estábamos hablando de la última milla. Muchas veces ese volumen de circulación no va acompañado de mejoras en las propias vías de circulación a través de, bueno, facilitar carriles bici, por ejemplo, ¿no? También se produce un mal estacionamiento por las entregas, las distracciones que pueden ocurrir por el uso del GPS o de dispositivos móviles y en algunos casos también la mala disposición de la carga, bien por falta de tiempo, por la rapidez con la que trabajan o a veces por una cuestión de pura formación, porque desconocen el sistema, ¿no? Todas estas condiciones, todas estas situaciones llevan a que los trabajadores no estén desarrollando su actividad en las mejores condiciones de bienestar físico o psicológico y de salud. También otro de los condicionantes que nos bueno, pues un canal de contacto que tiene la organización, que se llama Tu Respuesta Sindical, es el tema de la disponibilidad de horarios, que nos han referido incluso a jornadas de hasta 65 horas semanales. Es una auténtica locura, ¿no? Esa disponibilidad de horarios es para estas empresas un elemento imprescindible para evaluar de forma positiva o no a ese trabajador y que por lo tanto pueda acceder a más pedidos, a mejores turnos. Efectivamente todo eso les lleva a trabajar con un ritmo acelerado, en situación de poco descanso, es un ritmo en muchos casos repetitivo y todas estas circunstancias están detrás de buena parte de los accidentes laborales de tráfico. Y también, según han detectado los especialistas, el 98% de los accidentes de vehículos de dos ruedas con motor, de dos ruedas con motor, han visto que se generan lesiones al ocupante y que el motorista requiere 17 veces mayor atención en el tráfico que el conductor de vehículos de cuatro ruedas. Por lo tanto, también un factor muy interesante a tener en cuenta es la elección del tipo de vehículo para desarrollar ese tipo de trabajo. No es lo mismo dos ruedas que cuatro ruedas. Y eso hablando refiriéndonos a vehículos, motocicletas, pero también se utilizan medios poco ortodoxos de conducción en algunos casos, como pueden ser los patinetes o, en fin, bueno, pues, las bicicletas o incluso el walker también, ¿no? Pero bueno. UGT, con todas estas cuestiones, sí que tiene o plantea una serie de batería de propuestas en relación a, bueno, pues a reflexionar sobre distintos aspectos. Uno que nos parece fundamental es que se adapte la jornada laboral, es decir, que esos trabajadores presten servicios durante una jornada laboral previamente fijada y previamente establecida y los ingresos que perciban vayan directamente relacionados a esa unidad de tiempo y no a la entrega del producto en sí mismo. También llamamos la atención para reflexión, y yo creo que algunos lo habéis mencionado y lo reitero, la utilización de los dispositivos móviles, en primer lugar, que puede ocasionar distracciones y en segundo lugar, que no
no deberían de ser utilizados mientras se conduce para realizar gestiones de ese tipo laboral, deberían de tener algún tipo de dispositivo que pudiera poner en espera o no sé, algún tipo de botón de ahora ocupado para poder responder el propio trabajador más tarde a ese requerimiento, ¿no? También entendemos que desde las propias aplicaciones o plataformas se debería de facilitar el que existiera una persona que coordinara de alguna manera, que integrara de alguna manera todos los aspectos de salud laboral y de seguridad, incluido también el aspecto formativo. No solo en seguridad vial, sino en seguridad laboral básica, aplicando la ley de prevención de riesgos, pues es una persona que designada y que se ocupara de todos esos aspectos, no solo de cara al trabajador, sino de cara también a lo que es el mantenimiento de la flota de los vehículos, que estén en perfectas condiciones de circulación, con sus cuestiones de seguro al día y demás. Y después también, pues, en fin, reclamamos cierto nivel de empatía o de sensibilidad por parte de esas plataformas y de esas empresas para que, en fin, se preocupen un poco más por la salud de los trabajadores, que no les, digamos, de alguna manera presionen para asumir pedidos o repartos pagando un precio mucho más alto en condiciones muy adversas, por ejemplo, en horarios nocturnos o cuando hay condiciones climatológicas realmente difíciles, con mucho viento, con, en fin, tormentas o demás. Ese plus económico que percibirían esos trabajadores para trabajar durante con esas circunstancias, bueno, entendemos que no debería de ir ligado a esas cuestiones. Y ya por último, sí que insistir en lo que debería de ser también habitual, que es el facilitar gratuitamente, desde luego, todo el equipo necesario para conducir con seguridad. A nivel de EPIs, en fin, de chalecos y todos los dispositivos que de alguna manera protejan y mejoren la seguridad de estos trabajadores a nivel, desde luego, vial. A modo de conclusión, bueno, no podemos, tenemos que ser conscientes que debemos de enfrentarnos a estos retos que suponen la irrupción de estas nuevas fórmulas de prestación de servicios y de estos nuevos patrones de consumo que también habéis hablado, algunos de los ponentes. Y por tanto, a partir de ahí, desde UGT queremos que también se abra un espacio en el que podamos, en primer lugar, plantear la necesaria e imprescindible readaptación del marco regulador de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, adaptándola a las propias particularidades de este tipo de actividad. Es en este caso también, seguimos en este caso un poco la estela que el propio Parlamento y el propio Consejo Europeo han abierto tímidamente, eso sí, a través de una propuesta de directiva en la que sí que habla de establecer condiciones laborales transparentes y previsibles dirigidas a un nivel de protección universal y básico. Con lo cual, bueno, pues nos está proponiendo una tutela básica de las condiciones de seguridad para todos esos trabajadores. Y, por supuesto, también reconocer que la herramienta para regular todas estas peculiaridades en esta actividad no puede ser otra que la negociación colectiva. 14.000 empleos están vinculados a este sector. Y por último, voy muy rápida porque sé que estamos ya con el tiempo muy tal. Por último, también poner en valor los servicios de la Inspección de Trabajo y romper una lanza. No nos duelen prendas en favor de la Inspección de Trabajo, que de verdad ha sido un ariete muy necesario, un colaborador necesario para la detección de todos estos indicios de laboralidad
y la determinación de la laboralidad de todos estos trabajadores. Nada, por mi parte he sido muy rápida, espero que se nos haya entendido y nada, insistir en agradecer la posibilidad de participar. Gracias a todos. Muchas gracias, Marifé. La verdad es que bueno, pues hemos visto el punto de vista desde distintas entidades y administraciones implicados, y también es bueno pues conocer el punto de vista o la percepción de los propios trabajadores, ¿no? De las necesidades y requerimientos que también son precisos para garantizar la seguridad en este tipo de transporte. Ahora voy a dar paso ya para acabar la jornada a María Jesús González, que ella es secretaria de Salud Laboral Regional de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras de Castilla y León. María Jesús. Hola, buenos días a todos. Hola. Y a todas. Muchas gracias por esta invitación y bueno, pues aquí nosotros vamos a hacer nuestra ponencia haciendo referencia en concreto a los riders, ¿vale? Como te comenté hace pocos días. Entonces, bueno, pues voy a comenzar. Las plataformas digitales son uno de los instrumentos que están tras los procesos de externalización de actividades de las empresas en otras empresas, de la deslocalización del trabajo y del aumento de las personas trabajadoras autónomas. El trabajo en plataformas se basa en la fragmentación de tareas y en las posibilidades de integrarlas con bajos costes de transacción, gracias al equipamiento de los trabajadores y trabajadoras con tecnologías digitales, smartphones, ordenadores, cuyo coste es muy bajo. En estas circunstancias, una persona trabajadora puede participar en procesos de producción de bienes y, sobre todo, de servicios, de manera formalmente descentralizada, a veces a distancia, como es el teletrabajo. Las plataformas operan fundamentalmente de dos maneras, proporcionando servicios a través de las plataformas y actuando las plataformas como instrumento de conexión de ambas partes y de pago, pero realizándose el trabajo en un lugar físico determinado. La realidad del sector, pues como sabemos, el trabajo a través de las plataformas digitales está creciendo en importancia y como consecuencia esto implica nuevos retos y riesgos para la salud y seguridad de sus trabajadores y las trabajadoras. El modelo de negocio del reparto a domicilio es sinónimo de precariedad y de condiciones de seguridad y salud inaceptables. Contratos precarios, motocicletas en mal estado, sin mantenimiento, sin EPIs y sin ausencia de formación. Así, más allá de lo más evidente, como es el accidente vial y los daños que los riders puedan sufrir como consecuencia de este tipo de accidentes. Debemos tener en cuenta y prestar especialmente atención a otros factores a los que este colectivo también está expuesto. Hablamos de riesgos específicos implicados en la actividad que estos profesionales realizan, derivados tanto por el uso de la plataforma para organizar el trabajo, como de otro lado, de los riesgos específicos por la forma de organizar el trabajo derivados del uso de las plataformas. ¿Cuáles son sus características? La necesidad de estar siempre conectado a la espera de recibir encargos sin previsibilidad sobre ellos. La existencia de un smartphone como medio de recibir encargos confirmados e indicar que han terminado en conjunción con la conducción de vehículos. El hecho de que el ritmo de trabajo venga determinado por la parte del cliente o por un algoritmo. La falta o escasa privacidad y monitorización de la ejecución del trabajo mediante la tecnología. El aislamiento o la invisibilidad del empleado o empleada con la correspondiente pérdida de contacto social. El trabajo cara al público y las posibilidades de sufrir agresiones sexuales. La propia existencia de precariedad derivada de la impredecibilidad e incertidumbre en el trabajo y los ingresos. La existencia de un algoritmo o inteligencia artificial como gestor y director del trabajo y, lo que es más importante, la cesión del control de las personas trabajadoras a los clientes y clientas a través de la evaluación, la llamada reputación digital. Estamos hablando evidentemente de los riesgos psicosociales, unos riesgos que, como podemos ver, tienen una doble vertiente. Por un lado, el daño a la salud de los trabajadores, derivado de su exposición directa, y por otra parte, la influencia de estos riesgos en las causas de muchos de los accidentes viales que estos profesionales sufren. Todos estos elementos particulares del trabajo en plataformas dibujan un panorama mucho más desalentador y oscuro, con un trasfondo y repercusión sobre la salud, como por ejemplo, dolor y presión en el pecho,
úlceras de duodeno, alteraciones gastrointestinales, tensión muscular, palpitaciones, hipertensión, etcétera, etcétera. Como veis, todo sintomatologías derivadas de los riesgos psicosociales. Todo lo anterior se ratifica en un informe que desde Comisiones Obreras hemos elaborado entrevistando a 18 repartidores de diferentes plataformas, en el que se detallan las condiciones de trabajo a las que están sometidos. Este modelo de negocio se basa en intentar controlar al trabajador al máximo y eludir la responsabilidad sobre él. Si los trabajadores tuvieran más y mejores opciones laborales, este modelo de negocio tendría unas posibilidades de desarrollo muy limitadas. El sueldo de los riders se calcula según la cantidad de pedidos que completa, no según las horas trabajadas, que andará en torno a los 2 euros de media. Estos precios andan disminuidos desde el inicio de la pandemia, cuando el sueldo máximo que se podía ganar estaba en los 3.500 brutos mensuales. Actualmente los ingresos más altos giran en torno a los 1.300. Aún así, los máximos sueldos se refieren solamente a los trabajadores registrados en el régimen especial de trabajadores. En el caso de trabajadores inmigrantes, en su mayoría sin permiso de trabajo, suelen ganar una cantidad mucho menor, ya que por poder trabajar alquilan las cuentas y dan un porcentaje de sus ingresos al propietario. Las empresas de entrega de comida se sustentan sobre estas personas y se aprovechan de su vulnerabilidad y necesidad de trabajar. Además, debemos lamentar el sistema de puntos de las cuentas, según los que se calculan las horas que pueden trabajar o se les asigna una mayor cantidad de pedidos. Vamos, que el que mejor puntuación tiene es el que más pedidos le van a dar. Para quien no tiene puntos, tiene que estar pendiente y pasando horas todo el día como un esclavo de media. Los riders están conectados 6 días a la semana, entre 8 y 10 horas al día. Otro punto importante que debemos destacar son las agresiones sexuales que este colectivo sufre. 11 de los 18 entrevistados afirman haber sido víctimas o conocer a alguien víctima de agresión sexual durante las entregas de las comidas a domicilio. Los repartidores se encuentran habitualmente en situaciones de riesgo, inseguridad y acoso sexual. Hombres que abren la puerta desnudos o que piden el número de teléfono y al ser rechazados dan una mala puntuación al rider, lo que provoca que su cuenta sea bloqueada varios días y no pueda trabajar. Como podemos ver, este colectivo está sujeto o afectado por una serie de riesgos menos evidentes, pero que tienen su repercusión directa sobre la seguridad vial y que, por lo tanto, debemos ser conocedores de los mismos para tener una visión completa de la realidad de su día a día para poder poner las medidas preventivas necesarias y efectivas para proteger la seguridad y salud de este colectivo. Unas propuestas, pues las medidas preventivas que nosotros que pensamos serían medidas preventivas ante el riesgo de conectividad permanente, medidas preventivas a aplicar ante los riesgos derivados de la conducción, medidas preventivas a aplicar ante los riesgos sobre el ritmo de trabajo marcado por la parte del cliente y la monitorización tecnológica de la prestación, medidas preventivas a aplicar ante el riesgo de trabajo solitario y de aislamiento de las personas que trabajan a través de plataformas digitales, medidas preventivas a aplicar ante el riesgo de acoso sexual, medidas preventivas a aplicar ante la inestabilidad, incertidumbre y precariedad en los ingresos como actores de riesgo para la seguridad y salud de las personas que trabajan a través de plataformas digitales. Medidas preventivas a aplicar ante los riesgos laborales asociados a un algoritmo dirigiendo el trabajo. Y medida preventiva a aplicar ante los riesgos laborales asociados a un sistema de reputación digital. Todas estas medidas están encaminadas a preservar la seguridad y salud de este colectivo desde una perspectiva global e integrada. En definitiva, no se puede utilizar la seguridad vial como herramienta para eximir al empresario de la responsabilidad de la seguridad y salud del trabajador. Como hemos visto, existen otros factores como la organización del trabajo que tienen su repercusión en distintos accidentes derivados de la seguridad vial y sobre todo los que se deben de incidir dando soluciones. Y hasta aquí la parte que desde Comisiones Obreras podemos aportar a esta ponencia. Muchísimas gracias, Cristina, y muchísimas gracias al resto.
Gracias, María Jesús. A ver, has mencionado pues, bueno, pues riesgos que lógicamente este tipo de colectivo están expuestos, pero bueno, en esta jornada sobre todo nos focalizábamos en los riesgos en la conducción, de ver qué mecanismos pueden aplicar desde distintas entidades y organismos, incluso de los propios trabajadores, la sociedad, el diseño de las ciudades, para intentar minimizar los riesgos en seguridad vial. El resto de riesgos, lógicamente, pues habría que tratarlos pues igual también en otros foros más específicos. Es que entendemos que están relacionados unos con los otros. Sí. Por eso nuestra... Vale. Sí. De acuerdo. Bueno, pues vamos a pasar, muchas gracias María Jesús, vamos a pasar a las preguntas que algunos asistentes nos han hecho. Nos ha ido un poco del tiempo, pero yo creo que ha sido muy interesante y por eso tampoco he querido interrumpir a los distintos ponentes. Entonces, sí que veía alguna pregunta, un momentito, que nos hacía... Un segundo. Fernando, no sé si Fernando quieres, o hacías varias preguntas, bueno, una de las que más interesantes me parecía era la que hacías referente a los repartidores en bicicleta. ¿Quieres formularla directamente? Fernando, no sé si está o no está, pero bueno, lo que preguntaba era que en relación a la formación, considerando que los repartidores en bicicleta pues no tienen necesariamente ninguna formación vial específica, si no sería conveniente imponerla como obligatoria, bien por parte de la empresa o indirectamente a través de una autoescuela. Esta pregunta quizá pues, iba más dirigida a Sergio Seche, que se ha tenido que ir, pero no sé si alguno de los ponentes quería responderla o si no incluso el resto de participantes, porque es un debate abierto, de que lógicamente sí que se considera... A ver, por favor, no sé si alguien quiere intervenir. Hola, bueno, yo podría contestarle. Claro. Yo creo que ahora mismo, claro que debían de recibir la formación como cualquier otro trabajador, dado que también están trabajando para esa plataforma, ¿sabes? Entonces, nosotros creemos que sí debe de recibir, aunque sea en bicicleta, él debe de recibir la formación. Claro que sí. Por supuesto, o sea, toda la formación vial, sea el modo de transporte que se utilice, bienvenido sea para conocer las normas, saber cómo circular con seguridad y todo esto. ¿Debería ser obligatoria por parte de la empresa o también a través de una autoescuela? Yo creo que por parte de la empresa. Aunque él vaya a la autoescuela, porque bueno, podrá ir a la autoescuela, evidentemente nadie se lo puede prohibir, pero creo que por parte de la empresa sería lo más justo. Cristina, en ese sentido, nosotros, además lo planteaba un poquito en la exposición, efectivamente la necesidad, que era una de las baterías de propuestas, una de las propuestas que teníamos, era la necesidad de que hubiera, pues efectivamente, en la estructura de la empresa una persona que coordinara todas las actividades relacionadas con la prevención y la formación de los trabajadores. Por lo tanto, un trabajador que escoge como medio de realizar su actividad la bicicleta como herramienta de trabajo, la bicicleta tiene que estar sujeto también a los mismos parámetros y exigencias y formativas a todos los niveles, no solo en seguridad vial, como así lo indicaba, sino en el resto de cuestiones relacionadas con la prevención. Yo creo que es un reto que tiene que asumir, que se debe de asumir la cultura preventiva, instaurar la cultura preventiva en las empresas, y nos queda largo camino, sobre todo además en este tipo de plataformas tan, pues eso, como hablaba antes, tan opacas, ¿no?, en su funcionamiento. Y bueno, el ciclista es uno más en la carretera hoy en las ciudades. Por supuesto. Por supuesto, que casi esa formación tampoco debería ser exclusiva
para los que se dedican a transportar, sino que debería ser igual para todos los ciclistas también desde el punto de vista de la seguridad vial, de saber circular correctamente, porque no solo es un ciclista el que transporta lo que sea, sino que también es el resto de ciclistas y usuarios de las vías. Pues Fíjate, yo ahí sí que creo, disculpa Cristina, yo ahí sí que creo que también efectivamente la sociedad tiene que intentar encajar a nivel educativo, que yo creo que se están haciendo ya numerosas iniciativas en ese sentido, pero encajar a nivel educativo ya desde pequeños toda la cuestión de la educación vial en general, no solo bajo pues la idea de trabajo, ¿no? Como trabajo, sino pues eso, como miembros de la sociedad, y una sociedad con unos altos niveles de movilidad. Yo creo que es fundamental entrar en ese ámbito que es la propia la educación. Totalmente de acuerdo, igual que dígase patinetes o digamos que otros modos de transporte que sobre todo están teniendo un mayor auge, pues bueno, pues a raíz también de un poco de la pandemia, ¿no? Si os parece, acabamos ya con una última pregunta que nos formulaban, que pone en relación a la importancia que destacaba Sergio Seche sobre el régimen de sanciones de las infracciones que se puedan cometer, también para repartidores en furgonetas y vehículos a motor, considerando que el comportamiento de los repartidores puede estar influenciado por las condiciones laborales, ¿no sería conveniente plantear que puedan ser sancionadas las empresas cuyos repartidores acumulen muchas infracciones sin perjuicio de la que le reciba el conductor? Digamos que hacer también partícipe o responsabilizar a la empresa de las infracciones cometidas por los propios trabajadores. ¿Qué consideráis? Si queréis participar también, José Carlos, Monche. ¿Nadie tiene nada que decir al respecto de esta pregunta? Bueno, pues es que ya está siendo muy tarde y ya me están diciendo que nos hemos alargado demasiado, con lo que muchísimas gracias a todos. A ver, Fernando, veo que me estás escribiendo, pero ya no puedo prestar más atención a más preguntas. Muchísimas gracias a todos por de verdad vuestra participación, sobre todo a los ponentes. Creo que ha sido muy interesante las distintas visiones y puntos de vista desde el que hemos enfocado este tema. Daría para muchísimo más. Yo misma os dije, por favor, exposiciones muy cortas y al final todos nos hemos ido alargando porque el tema da para mucho. Entonces, pues bueno, pues quizá podamos seguirnos planteando de hacer una segunda jornada para tratar todos los temas que han quedado pendientes. A todos los asistentes también muchísimas gracias por conectaros, por interesaros por este tipo de jornadas. Esperemos sobre todo que haya sido de valor, que hayáis aprendido nuevas cosas, una nueva visión de cómo mejorar la seguridad vial en este tipo de transporte. Y nada, nos vemos a la siguiente webinar que organicemos. Muchas gracias también a la Dirección General de Trabajo por su colaboración e implicación en este tema, que les pareció súper interesante y que veían fundamental el hacer una jornada de este tipo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos a la siguiente. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós, adiós.